Estamos en Villanueva de la Vera y estamos con Elisa Hortelano y Elena Acosta, que son concejalas de socialistas por Villanueva, el partido que está en la oposición. Están preocupados los socialistas por Villanueva porque estamos a mediados de marzo de 2024 y aún no se han presentado los presupuestos. ¿Nos contáis algo más? Pues sí, es una gran preocupación porque no entendemos el motivo por el que no se han aprobado aún. Tenemos una buena secretaria interventora, una buena administración en el ayuntamiento que le pueden ayudar muchísimo con hacerlos al equipo de gobierno, y no entendemos que a estas alturas de año, porque esto se tiene que haber aprobado antes del 31 de diciembre, seguimos con los presupuestos prorrogados del año pasado, que si tanto se creó este partido, o sea, se presentaron las elecciones porque estaba todo fatal, pues se han quedado con las mismas partidas que había el año pasado. Si estaban tan mal, tienen que haberse dado mucha prisa en correr y haber aprobado unos presupuestos mejores aún, que ya eran muy buenos los del año pasado. Pero creo que es importantísimo que no se quede paralizado el pueblo, porque al final solo cuentas con los créditos que tenías el año pasado. ¿Que se puede funcionar? Sí, se puede funcionar hasta el 31 de diciembre, si quiere, con los presupuestos prorrogados. Pero se puede funcionar muchísimo mejor y no hacer cosas como se ha hecho en este pleno, que se han llevado los presupuestos y no se han presentado porque no se han dado tiempo de hacerlo. Encima se han llevado subidas salariales a personas que no decimos, por supuesto, que no se las merezcan. Todo el mundo se merece lo que da de su trabajo, pero tú no puedes llevar una subida salarial que no está contemplada en un presupuesto y que la secretaria interventora no puede fiscalizar porque no hay una partida de gastos para meter ese. Es algo un poco surrealista, por eso votamos en contra. No porque no estemos a favor de que todas las personas se lleven lo que se merecen por su trabajo, sino porque no es la forma de hacer las cosas. ¿Por qué no han presentado aún los presupuestos y os han dado una explicación? No les ha dado tiempo. Supongo que habrán dado otro plazo, habrán dicho cuándo los van a presentar. Sí, el pleno fue el 29, me parece que fue. Nos dijeron que 15, 20 días. No, fue el día 10 de ella. Estamos a 12. Y también quedamos con ellos que nos llamarían para poder debatirlos un poco o para poder explicárnoslos un poco antes de llevarlos al pleno. Y también otra de las causas de tener que aprobarlo ya de prisa y corriendo, que es lo que van a tener que hacer, es que no van a ser participativos. No van a poder hacer reuniones con las asociaciones ni con los vecinos para poder preguntarles qué harían ellos con el dinero. Pueden estar prorrogados hasta el 31 de diciembre de este año, los mismos que el año pasado. Lo que pasa es que todo el remanente que puedas tener no se ha incorporado, no puedes hacer grandes obras, no puedes gastarte más dinero de lo que tenías en las partidas del año pasado. No entiendo dónde está el problema, porque es algo prioritario. En un ayuntamiento, en cualquier sitio, en cualquier casa y los presupuestos son prioritarios. Tienen dinero, hay dinero en el Ayuntamiento de Villanueva para poder funcionar, y entonces hay una buena secretaría, una buena administración. No entiendo cuál es el problema de no aprobarlos. La relación de puestos de trabajo, que se llama RPT, que es algo que tenemos que hacer todas las empresas, por así decirlo, porque un ayuntamiento es una empresa, en la que se dice cada puesto de trabajo, las funciones que tiene y los complementos que tiene que cobrar en base a unas tablas. Y se incorpora a la charla Jorge Neila, que también es concejal por los socialistas por Villanueva. Ellos nos dijeron en el pleno que es que hay que hacer muchas reuniones y que no se podía, que estaba todo que iba todo muy lento, y yo entiendo que todos los procesos tienen que ser, pero tanto. Eso es algo primordial en el ayuntamiento. Primero los presupuestos y luego hacer la RPT y los convenios. ¿Qué balance hacéis como partido en la oposición de estos 9 meses de gobierno? Pues particularmente la verdad que no se ha notado mucho en el pueblo, y no creo que sea solo percepción nuestra, sino lo que nos llega de la gente y lo que vemos, porque por ejemplo los grandes proyectos que había, que son la piscina artificial, terminar la residencia, la casa museo, arreglar el almacén, el problema del campo de fútbol que no se puede acceder, todos esos problemas que ahora mismo son los más grandes no se han solucionado. En 9 meses tampoco hemos visto avances, tampoco nos han informado poco y escuetamente de cómo van las cosas, y la gente, pues sí, los jardines los han arreglado, están muy bonitos, que es verdad que es algo que hay que hacer, y yo no digo que no, y las fiestas pues también han sido estupendas, que también hay que hacerlas y son algo importante. Realmente que son gente muy joven. La inexperiencia la tenemos también en nuestro grupo, porque aquí la única que tenía experiencia era Eli, pero estábamos todos como acobijados con él, como muy cobijados de ella, y estos están solos.
Tú tenías experiencia vital en el pueblo. Sí, Jorge pero, también. pero ya está. Lo que También es importante, no solo la experiencia política. Claro, por supuesto. Y con la gente del pueblo, tener buena relación con la gente del pueblo. En este grupo político nuevo, pues realmente que vivan aquí y que hayan vivido durante mucho tiempo, yo creo que pocos, porque es que el propio alcalde se ha tenido que venir aquí a vivir justo en las elecciones, porque él nunca ha estado aquí, salvo de pequeño. Se fue a estudiar fuera y su vida aquí acabó. Bueno, de cualquier manera, no solo por ellos, sino por todos. Yo creo que un ayuntamiento se debe regir por un equipo de personas. O sea, es fundamental que haya un equipo de personas y en ese sentido creo que no solo los concejales están en el gobierno, sino los concejales de la oposición. Lo que sí queremos manifestar es que queremos hacer equipo, pero para hacer equipo ellos tienen que contar también con nosotros. Hemos solicitado muchas cosas que ni nos han contestado. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, tener un pequeñito local disponible para, según la ley, podamos reunirnos y asesorar a la gente que nos pueda preguntar. Hay 400 y pico personas que nos han votado que quieren. Nosotros tenemos que hacer política con esas personas, tenemos que explicarles cómo va todo. Entonces necesitamos eso lo hemos solicitado, hemos pedido un buzón también. No es que no nos lo hayan dado, es que ni nos han contestado la cara. Metimos otra serie de preguntas en diciembre, el 23 de diciembre, que las vamos a volver a meter ahora dentro de poco, para que se nos fuera a contestar. Tampoco, el otro día le pregunté al alcalde después del pleno y dice, que no lo había visto, no lo sé, sí, es que el registro, pues todo eso se ha perdido, pero preguntábamos porque qué pasa con la carretera en el Tudal, qué va a pasar con el edificio de la mujer, que ya lo dijo el otro día en el pleno que no se va a arreglar el tejado, cuando yo creo que si se hubieran hecho los presupuestos hay remanentes suficientes, se podía haber añadido para arreglar ese tejado, que está, ahí tenemos el edificio de Correos, está Correos, la casa de la mujer y arriba un telecentro, y es importantísimo arreglar ese edificio, por ejemplo. Entonces le hicimos una serie de preguntas que nada, de contestar ni nada. En el pleno presentamos 2 mociones, una para decirles que queremos que el mejor sitio para hacer la piscina artificial es en la gavia de abajo del campo de fútbol. Y se votó en contra, como ellos tienen mayoría absoluta, y se denegó la moción. La van a poner ahí en principio, pero ahora estaban pendientes del estudio. Y la otra moción fue lo de unas preguntas, un orden de preguntas del pleno, porque cuando acaba el pleno puede preguntar el público, no antes, porque ha habido los primeros plenos un poco de lío con eso. Cuando acaben todos los plenos vamos a hacer una reunión con todos los vecinos para resolver todas las dudas posibles que podamos. No la hemos hecho ahora porque estamos esperando a ver si vuelve a sacar el pleno con los presupuestos y aprovechamos y lo hacemos. No sé, que tampoco hemos visto que tengan mano para darnos para poder trabajar juntos. Yo he estado 8 años de concejal aquí, como anteriormente has dicho, y lo hemos pasado muy, muy mal, porque como un secretario interventor no te acompañe, no trabajas, sobrevives. Y luego con el COVID ya no te quiero ni contar lo que pasó. Ahora mismo tenemos a una persona que es muy profesional, la secretaria interventora que hay. Se ha organizado ya el departamento de administración del ayuntamiento y funciona de maravilla. Tenemos las cuentas al día.